Reencarnación y karma en las Sagradas Escrituras. Hasta el siglo IV los cristianos creían en la reencarnación, al igual que los judíos, los egipcios, los hindúes, los tibetanos, etc. Pero sin duda los padres de la Iglesia decidieron que esta creencia no haría más que retrasar y alargar las cosas, que los hombres no tendrían prisa en mejorarse, y entonces creyeron que suprimiendo la reencarnación empujarían a la gente a perfeccionarse en una sola vida. Obviamente se equivocaron y con su eliminación de la creencia, a la reencarnación ahogaron más al hombre en su ignorancia. Vamos a mostrar una serie de versículos que demuestran definitivamente la existencia real y profunda, que sobre el karma y la reencarnación forman parte intrínseca de las Sagradas Escrituras. Un verdadero estudio sobre la Biblia nos muestra un sinfín de ellas. Veamos pues algunas. En el Antiguo Testamento, en un versículo de Jeremías dice: «Brotes de que salió de viente, Paris Antigut le ordena como». Es uno al que aluden varios padres de la Iglesia como relacionado con la preexistencia del alma humana. Tanto Orígenes como Jerónimo claramente se refieren a la afirmación de que antes de que Jeremías naciera fue santificado como profeta. Orígenes señala especialmente la circunstancia de que la justicia divina no podría serlo a menos que un hombre santificado como profeta o nacido para hacer un gran servicio al mundo hubiera merecido aquella preeminencia por una anterior vida de rectitud, o hubiera escalado esa bendita elevación como resultado de meritorias acciones de su pasado. Luego tenemos la bien definida afirmación en Malaquías de que Elías regresaría. Hay otro interesante pasaje en el Libro de la Sabiduría de Salomón en el cual dice «Yo fui un niño de aguda viveza y tuve un espíritu bueno. En verdad, por ser bueno, vine a un cuerpo inmaculado». He aquí la afirmación explícita de que, puesto que Salomón ya era un espíritu bueno, vino a un cuerpo sin lacras. Cristo dijo: «Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto». ¿Qué podemos pensar de esta frase? ¿O Jesús habla sin pensar al pedir a hombres tan imperfectos que se eleven en algunos años hasta la perfección del Padre Celestial? ¿O no se da cuenta de la grandeza del Padre Celestial y se imagina que es muy fácil llegar a ser como Él? Ninguna de las dos opciones habla en favor de Jesús. En realidad, esta frase también sobreentiende la reencarnación. Jesús no pensaba que el hombre fuese capaz de ser perfecto en una sola existencia, sino que sabía que a medida que anhelase esta perfección y trabajase para obtenerla, después de muchas encarnaciones, terminaría consiguiendo su objeto. Dice el Cristo mismo: «No es superior el discípulo a su maestro, pero cada uno, cuando llegue a la perfección, será como un maestro». Sin lugar a dudas encontramos numerosos testimonios en los evangelios que nos muestran con toda seguridad la afirmación de esta ley. Uno de esos ejemplos más notables lo tenemos en la historia de Juan Bautista, que, como dijimos anteriormente, era una reencarnación del profeta Elías. He aquí el argumento. Un día Jesús supo que Juan Bautista había sido encarcelado, y el texto dice simplemente: «Jesús, al saber que Juan fue entregado, se retiró a Galilea». Algún tiempo después, Juan Bautista fue decapitado por orden de Herodes. Después de la transfiguración, los discípulos preguntaron a Jesús: «¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero?» Respondió él: «Ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Entonces está claro que Juan Bautista fue la reencarnación de Elías. Pero además, nuestra pregunta es: ¿por qué Juan Bautista tuvo la desgracia de ser decapitado? ¿Por qué Jesús no intervino de ninguna manera ante tan trágico suceso? Para responder a estas preguntas hay que conocer cuáles fueron las verdaderas causas que originaron tal suceso. Y para conocerlas debemos investigar la vida pasada de Juan Bautista, cuando era el profeta Elías, el cual, aunque tremendamente espiritual, tuvo sus momentos de ira, cuando mandó decapitar a muchos profetas del dios Baal. También el Cristo enunció en el huerto de Getsemaní una gran ley, la ley kármica, cuando Pedro, precipitándose sobre el siervo de Caifás, le cortó la oreja. Jesús le dijo: «Pedro, devuelve tu espada a su vaina, porque aquellos que tomen la espada perecerán por ella. El que a espada mata a hierro muere». Pero esto no siempre sucede en una misma existencia. Sin embargo, la veracidad con que Jesús enunció esta ley es demostrada con el tiempo.
Esta gran ley universal también fue muy bien descrita en las palabras de Jesús, cuando dijo: el que siembra, rayos cosechará tempestades. Más allá de la reencarnación, a medida que vamos avanzando en nuestros estudios, cabe la posibilidad de pensar que el hombre está eternamente condenado a nacimientos y muertes. Pero esta idea es totalmente errónea. Semejante perpetuidad de reencarnaciones terrenas resulta absurda con solo considerar que la Tierra, como astro, es uno de los innumerables mundos de preparación, que tuvo principio y que ha de tener fin. El mundo terrestre es una de tantas escuelas que de tiempo en tiempo se instala en el cosmos, y muchas de ellas son moradas de grado inferior. El alma humana subsistirá millones de eones después que esta Tierra y millares como ella se hayan desintegrado. Dar importancia primordial a la vida planetaria de la Tierra en el orden cósmico es contrario a las enseñanzas de los sabios. Bien es verdad que la mayoría de los seres humanos han de pasar muchas vidas terrestres, muchas reencarnaciones antes de alcanzar la liberación, pero una vez alcanzada, el alma llega a la etapa de evolución espiritual en que ya no le atan lazos terrenos. Entonces es imposible que ni por un momento vuelva obligatoriamente a la Tierra. Esa es la verdadera doctrina de los sabios antiguos. Esa es la enseñanza que los maestros de sabiduría han ido enseñando durante milenios. Esa es la enseñanza que intentamos transmitir aquí, en estos estudios. Existe la posibilidad de vencer a la rueda del samsara, a esa rueda mecánica de nacimientos y muertes que nos hace volver una y otra vez. El método para llegar a vencerla es la autorrealización íntima del ser, y esta se consigue con un arduo trabajo espiritual, de limpieza interior, transmutación y servicio. Hay actualmente muchas almas que en los planos superiores están desprendiéndose de las ligaduras terrenales, porque han entrado en la etapa final de la humana evolución. También hay ahora en la Tierra muchas almas que están pasando su última encarnación, y al morir, su cuerpo físico irán a esferas más elevadas y sutiles, muchas de ellas sin relación directa con el mundo físico. Existen asimismo otras almas muy adelantadas en el camino de la liberación, que solo han de reencarnar una vez más en este mundo, para después alcanzar un excelso estado de espiritualidad y sabiduría. La velocidad hacia la liberación depende en gran medida de la voluntad y libre albedrío del hombre. Solo él decide su destino, como ya dijimos. Nos encontramos hoy en día próximos al fin de un ciclo, en que un gran número de almas se están preparando para ascender a las esferas superiores, y acaso algunos de los que lean estas líneas se hallen muy adelantados en el presente ciclo de evolución. Es un insensato empeño el intentar describir la índole de la vida del alma en los planos superiores de existencia, pues no hay palabras lo bastante expresivas para dar a entender su significado, ni conceptos mentales capaces de entrañar la idea. Además, la mayoría de las personas no tienen aún la mente disciplinada, hasta el punto de concebir la índole de la vida superior del alma. Por término medio, la mente humana solo es capaz de concebir aquello que solo le proporciona cada uno de los 5 sentidos físicos, y nada sabe de lo restante. Baste saber que los planos, niveles, esferas, mundos o estados de conciencia se suceden en la infinita escala de la vida del alma, que por ella asciende en demanda de lo infinito. Solo puede el alma librarse de la rueda de muertes y nacimientos cuando conoce la verdad y se transforma en ella respecto de su naturaleza y su relación con el todo. Dar importancia primordial a la vida planetaria de la Tierra en el orden cósmico es contrario a las enseñanzas de los sabios. Bien es verdad que la mayoría de los seres humanos han de pasar muchas vidas terrestres, muchas reencarnaciones antes de alcanzar la liberación, pero una vez alcanzada, el alma llega a la etapa de evolución espiritual en que ya no le atan lazos terrenos. Entonces es imposible que ni por un momento vuelva obligatoriamente a la Tierra. Esa es la verdadera doctrina de los sabios antiguos. Esa es la enseñanza que los maestros de sabiduría han ido enseñando durante milenios. Esa es la enseñanza que intentamos transmitir aquí, en estos estudios. Existe la posibilidad de vencer a la rueda del samsara, a esa rueda mecánica de nacimientos y muertes que nos hace volver una y otra vez. El método para llegar a vencerla es la autorrealización íntima del ser, y esta se consigue con un arduo trabajo espiritual, de limpieza interior, transmutación y servicio. Hay actualmente muchas almas que en los planos superiores están desprendiéndose de las ligaduras terrenales, porque han entrado en la etapa final de la humana evolución. También hay ahora en la Tierra muchas almas que están pasando su última encarnación, y al morir, su cuerpo físico irán a esferas más elevadas y sutiles,
muchas de ellas sin relación directa con el mundo físico. Existen asimismo otras almas muy adelantadas en el camino de la liberación que solo han de reencarnar una vez más en este mundo, para después alcanzar un excelso estado de espiritualidad y sabiduría. La velocidad hacia la liberación depende en gran medida de la voluntad y libre albedrío del hombre. Solo él decide su destino, como ya dijimos. Nos encontramos hoy en día próximos al fin de un ciclo, en que un gran número de almas se están preparando para ascender a las esferas superiores, y acaso algunos de los que lean estas líneas se hallen muy adelantados en el presente ciclo de evolución. Es un insensato empeño el intentar describir la índole de la vida del alma en los planos superiores de existencia, pues no hay palabras lo bastante expresivas para dar a entender su significado, ni conceptos mentales capaces de entrañar la idea. Además, la mayoría de las personas no tienen aún la mente disciplinada, hasta el punto de concebir la índole de la vida superior del alma. Por término medio, la mente humana solo es capaz de concebir aquello que solo le proporciona cada uno de los 5 sentidos físicos, y nada sabe de lo restante. Baste saber que los planos, niveles, esferas, mundos o estados de conciencia se suceden en la infinita escala de la vida del alma, que por ella asciende en demanda de lo infinito. Solo puede el alma librarse de la rueda de muertes y nacimientos cuando conoce la verdad y se transforma en ella respecto de su naturaleza y su relación con el todo. Cuando percibe la ilusoria naturaleza del mundo fenomenal o material y se convence de que el espíritu es la única realidad, comienza el alma a desatar los lazos que la sujetan a la vida material y se debate contra los obstáculos y limitaciones que dificultan su adelanto. La liberación del ciclo de muertes y nacimientos es la suprema finalidad de todo hombre, y esto lo consigue cuando redime su materia y se convierte en maestro de sabiduría. Algunos aspectos interesantes sobre la reencarnación y el karma. Las leyes generales que rigen la reencarnación en cuanto al nacimiento en uno u otro sexo no son muy rígidas, dependiendo mucho de las circunstancias y experiencias que el alma necesita aprender y superar. El objeto de encarnar como hombre o como mujer es adquirir las cualidades que se desarrollan más pronto en un sexo que en otro. Las capacidades para asimilar experiencias son diferentes y como además las necesidades cambian a medida que se van viviendo las vidas. No hay una regla sólida en cuanto al número de encarnaciones en cada sexo. Generalmente no recorren más de 7 vidas, ni menos de 3 consecutivos en un mismo sexo. Pero hay siempre excepciones. Tampoco existe un principio general que nos indique la duración de la vida en el cuerpo físico. La época del nacimiento está determinada por el fin de la vida en el mundo celestial. La de la muerte generalmente se fija de antemano por los señores del karma, aquellos ángeles, custodios de la ley divina y del plan de Dios, cuya tarea es ajustar el bien y el mal del pasado y presente de los hombres de tal modo que de su recíproca actuación resulte el máximum del bien. Pueden dar a la vida un fin temprano por enfermedad o accidente, si ven que esto es lo mejor para la evolución futura del alma, y por el contrario, si se requiere una vida larga para que aquella pueda adquirir alguna facultad, a este propósito se ajusta la duración, aunque estos delegados de Dios fijan los principales incidentes y el término de una encarnación según el karma, ley de causa y efecto del alma, esto es, según los servicios recíprocamente prestados entre ella y las demás en las vidas pasadas. Puede, sin embargo, modificarse el plan general por el ejercicio de la propia iniciativa y determinación, o la de otros cuyas acciones la afectan directamente. En las muertes por accidentes, por ejemplo, no es raro que el término sea fijado por los estrés del karma para la encarnación, pero hay veces en que no ocurre así, sino que el accidente es una intervención de nuevas fuerzas que se descargan en la vida. En este caso, el plan perturbado se restablecerá al principio de la siguiente vida, de modo que al final nada se habrá perdido para el alma, cuyo destino ha sido modificado por el momento por otros. En ningún caso puede el suicidio formar parte del plan de la vida de un hombre, y por tal acto es este directamente responsable, aunque de esta responsabilidad puedan participar también otros. La ley de la reencarnación y del karma sufre alguna modificación cuanto mayor sea el grado de evolución alcanzado por el alma. Cuanto mayor es el grado de evolución, más poder se tiene para modificar o corregir causas, y mejor servidor será, por lo cual estará sujeto a una especial atención superior. Esto no se debe malentender por preferencia o simpatía divina, sino por responsabilidad y eficacia.
La primera ley capital es la de la evolución. Todo hombre ha de llegar a ser perfecto y manifestar en sumo grado las divinas posibilidades latentes en su interior, porque este es el movimiento y es el objeto de todo el plan de la evolución humana. La ley de evolución le impele sin cesar hacia más levantadas empresas, y si es prudente se adelantará a sus exigencias, anticipándose al necesario curso de lecciones, porque así no solo evita todo antagonismo con la ley, sino que obtiene el máximo auxilio de su acción. La primera norma de la moral es la de no dejarse llevar por un pensamiento, sentimiento o acto que sea peligroso o nocivo para los demás, porque entonces nos obligarán a recogerlo y comerlo, y si es un veneno, seremos nosotros los primeros en ser envenenarnos. Cuando consideremos esto como una regla absoluta, empezaremos a perfeccionarnos. Se sabe muy bien lo que a menudo impide a los humanos entenderlo, es la lentitud con la cual se manifiestan las leyes. Ni el bien llega enseguida, ni tampoco el mal. Un hombre no cesa de infringir las leyes y todo le va bien, mientras que otro que es honesto, que siempre hace el bien, solo encuentra dificultades. Entonces todos llegaremos a la conclusión de que no hay justicia. Los humanos desconocemos la razón de esta lentitud en las recompensas y los castigos. Se hacen preguntas y se dicen: si las leyes actuasen con más rapidez, sería mucho mejor porque entonces seríamos corregidos o recompensados inmediatamente, con lo cual comprenderíamos. Pues bien, nosotros conocemos algunas razones de esta lentitud. Esta lentitud nos muestra la bondad y la clemencia de la inteligencia cósmica al querer dar a los humanos tiempo para experimentar, reflexionar e incluso arrepentirse, mejorarse y reparar sus errores. Si las leyes castigasen inmediatamente nuestras faltas, seríamos aniquilados y no podríamos mejorarnos. El cielo nos da tiempo enviándonos pequeños inconvenientes para que reflexionemos y tengamos la posibilidad de enmendarnos. En cuanto al que hace el bien, tampoco se le recompensa inmediatamente, lo cual es mejor, ya que si recibiese enseguida la recompensa, comenzaría a abandonarse y entonces infringiría las leyes. Así pues, el cielo le permite fortalecerse para que se consolide, para que se conozca. No lo da todo inmediatamente para ver hasta qué punto continúa haciendo el bien. Otra razón poderosa de esta lentitud de la ley del karma es para que no obremos por miedo o conveniencia personal. El miedo al sufrimiento, al dolor físico o emocional, nos haría ser buenos por temor a las leyes y al castigo. Luego seríamos buenos por temor, no por amor. También muchos obrarían bien por conveniencia egoísta o personal, ya que pensarían: voy a hacer todo el bien que pueda para que así reciba de la vida solo experiencias alegres y no tenga ningún disgusto. Esta forma de pensar no es que sea del todo mala, sino que es egoísta. Y la acción buena no partiría del natural fluir de la fuerza, del alma que no espera recompensa alguna, y obra solo por amor, sino que partiría de un impulso de apego al fruto de la acción, lo cual sería lamentable. El alma, cuando fluye a través de la personalidad, no pretende hacer ni el bien ni el mal. Ella obra divinamente por naturaleza, y no espera ni fruto ni recompensa, aunque éstas lleguen. Pero por supuesto, debemos trabajar para lograr hacer buenas acciones. De esta manera atraemos por ley de afinidad partículas luminosas que irán transformando lentamente nuestra casa interior. Posiblemente al principio, nos estaremos forzando un poco para crear el hábito de pensar, sentir y obrar positivamente. Pero a medida que esas partículas vayan transformándonos, será menor el esfuerzo hasta que un día fluya por nuestro corazón, por nuestras mentes y por nuestra voluntad. Solo la manifestación del espíritu puro. En ese día ya no haremos ni bien ni mal, ya que ese concepto es muy relativo y desde luego muy humano, sino que seremos la expresión más divina de nuestro verdadero ser, el cual está hecho a imagen y semejanza del Creador. El genio o los niños superdotados es la marca de toda alma avanzada, la que por medio de esforzado trabajo en muchas de sus vidas anteriores, se ha desarrollado en alguna dirección mucho más allá que el término medio de la raza. El genio es una vislumbre del grado de adelanto que poseerá, por término medio, la raza venidera. Esto no puede explicarse por la herencia, que solo tiene que ver en parte con el cuerpo denso y no con las cualidades del alma. Si el genio pudiera ser explicado por la herencia, ¿por qué no hay una larga línea mecánica de antecesores previos a Thomas Edison, siendo cada uno de ellos más capaz de su predecesor? ¿Por qué no se propaga el genio a sí mismo? ¿Por qué no es Siegfried el hijo más grande que Ricardo Wagner el padre? En los casos en los que la expresión del genio depende de la posesión de órganos,
especialmente construidos, que requieren edades de desarrollo. El ego encarna naturalmente en una familia de egos, que hayan trabajado durante generaciones enteras para construir un organismo semejante. Esta es la razón de por qué 29 músicos, más o menos geniales, encarnaron en la familia de Bach durante un periodo de 250 años. Que el genio es una expresión del alma y no del cuerpo, queda demostrado por el hecho de que la personalidad de Juan Sebastián Bach no fue el florecimiento de la perfección creciente de sus antecesores, porque el talento de aquel estaba muy por encima, no solo del de sus antecesores, sino del de sus sucesores. El cuerpo es simplemente el instrumento, cuyo trabajo depende del ego que lo guíe, así como la calidad de una melodía depende del sentimiento del músico, ayudando por el timbre o temple de su instrumento. Un buen músico no puede expresarse plenamente en un pobre instrumento, y aún más, sobre el mismo instrumento no todos los músicos pueden tocar igual. El que un ego encarne como hijo de un gran músico no implica necesariamente que deba ser un genio mayor que su padre, como debería ser forzosamente si la herencia física fuera la que produjera el genio, en vez del alma.